alabamos al Señor. Padre del cielo, bendecimos tu gloria porque verdaderamente tú nos das motivos para alabarte, para glorificarte, tu grandeza, nuestra pequeñez, nuestra pecaminosidad. ¿Qué podemos? Nada mejor que alabarte y bendecir tu nombre, tu salvación, tu misericordia sobre nosotros, tu perdón, revelarte a nosotros, miserables criaturas, con tanto amor y con tanta perseverancia de tu parte. A través de miles de años, Señor, nos revelaste tu palabra. Podemos conocerte, podemos tener acceso a tu misma presencia leyendo tu palabra. Señor, hemos estado preparando nuestros corazones. Trabaja en nosotros, Señor, porque queremos oír tu voz. Toma a Ariel, úsalo como una herramienta para que sea portavoz de tu buena voluntad sobre nosotros. Te bendecimos, Señor. Bendice este tiempo, bendice nuestros corazones y aún bendice, Señor, a aquellos que van a escuchar la grabación que luego vamos a levantar. Señor, necesitamos de ti. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amados hermanos, muy buenos días. Les invito a abrir las Sagradas Escrituras en esta mañana en la primera epístola de Pablo a los Corintios, el capítulo 15. Primera epístola del apóstol San Pablo a los Corintios, el capítulo 15. Vamos a leer en esta mañana un capítulo un tanto extenso. El tema que vamos a tratar en la mañana es la expresión de triunfo, la resurrección de Jesucristo. Dice así la palabra de Dios: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de vosotros que no hay resurrección de muertos?
Tampoco Cristo resucitó si no hay resurrección de muertos. Y nuestra predicación es vana, y es vana también nuestra fe. Y vosotros, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas les estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en verdad o si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves,
y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra es la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual, y el primer hombre es de la tierra, terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¡Qué tremendo pasaje de las Escrituras! No hay una porción en las Escrituras que desarrolle de manera más clara, más extensa y más concisa el triunfo de Cristo que no sea este pasaje. El tema fundamental es la resurrección de los muertos. El motivo por el cual Pablo desarrolla de manera tan extensa, clara y sencilla la resurrección de entre los muertos, lo podemos encontrar en el versículo 12. Dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? El Espíritu de Dios está mostrando que hay un ataque a la iglesia, es un ataque puntual de falsa doctrina. El problema que tenían los corintios, entre tantos otros problemas que son conocidos, como el ejercicio carnal de los dones, el intento y la búsqueda de lugares preeminentes en la iglesia, estos problemas que estaban azotando el cuerpo de Cristo en este lugar, estaba siendo aparte, justamente, sumado con otro problema más,
que era el diálogo de una falsa doctrina que había corrido dentro de la iglesia. Es muy posible que por el entorno social de Corinto, la iglesia estaba sumamente azotada por personas que entraban a la iglesia, pero que no tenían la verdadera fe salvadora, sino que eran personas que concurrían a la iglesia, que tenían o simpatizaban con el evangelio, pero que verdaderamente no eran del Señor y que venían empapados de la cultura griega. La cultura griega tenía justamente la predicación del dualismo, el dualismo maniqueo, que era justamente una corriente helenista. El razonamiento filosófico griego había invadido la iglesia en el primer tiempo de formación, y el dualismo maniqueo sostenía que el cuerpo era totalmente malo, absolutamente pecaminoso. Entonces era imposible concebir, cuando se predicaba de que así como Cristo resucitó, el creyente resucitaría con él, porque Cristo era primicia. Quienes venían invadidos con la mentalidad del dualismo helenista, ellos decían: es imposible que el cuerpo pueda llegar a tener un estado de gloria. Y entonces esto es lo que está corriendo en medio de ellos, y comienza a dialogarse entre los hermanos. Y claramente lo dice el versículo 33, no erréis. ¿Por qué dice el versículo 33 esto en conexión con el 12? Porque Pablo viene desarrollando justamente por el poder del Espíritu el aclarar un tema propio del Evangelio, como es la resurrección de los muertos. Entonces dice, no erréis. Esto que ustedes dicen, lo dicen porque erran siguiendo a los que no conocen a Dios. Y el versículo 33 dice claramente, no erren, hermanos. Hay una consecuencia en escuchar malas conversaciones. Esas conversaciones de ellos, esto que ellos están diciendo, esta corriente del dualismo helenista que se está tratando de incorporar, no es doctrina del Evangelio. Y las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Bueno, ¿por qué corrompía esta mala conversación una buena costumbre? Porque si usted le quita al Evangelio la resurrección, le anula la glorificación. Entonces el punto es que el dualismo maniqueo decía, el cuerpo es malo, el espíritu es bueno, hacé con tu cuerpo todo el pecado que quieras, total eso no contamina al espíritu. Y el grave problema era la pérdida de la santificación en la iglesia en los Corintios por seguir un concepto que no era bíblico ni doctrinal. Otro punto que estaba azotando a la iglesia era la corriente de los saduceos, que se transmitía por la línea judía convertida. Los gentiles venían empapados de la mentalidad griega, el dualismo maniqueo. Los judíos convertidos venían empapados de justamente el concepto de que no había resurrección, que lo traían los saduceos. Entonces, estas dos fuentes erróneas estaban atacando el verdadero concepto en la iglesia de que el creyente vive en esta vida, ha creído en un Cristo que no quedó en la tumba, ha creído en un Cristo Señor y Salvador de su vida, que ha derrotado y ha triunfado sobre la muerte, y que la muerte para un creyente solamente es un traspaso, es un medio, es un camino a la glorificación futura. La gravedad del problema que había entre ellos, Pablo lo tiene que atacar y les dice claramente, no erren, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, y les da el consejo, velen debidamente. ¿De qué manera se vela debidamente? Ajústense a las Escrituras, vuelvan a la fuente, vuelvan al Evangelio verdadero, porque lo que están escuchando de la corriente dualista y del saduceísmo no es la verdad. Hay resurrección de muertos. El punto es que la corrupción de la buena costumbre
era la consecuencia. Ellos dejaban de velar debidamente y pecaban. Por eso Pablo les dice, velen debidamente. Vuelvan a las Escrituras y ajusten su cuerpo a la santidad de Cristo, porque si ustedes han sido llamados a creer a Cristo, porque si ustedes son de Cristo, lo son para ser formados a la imagen de Cristo y para trasladar al mundo y reflejar al mundo el carácter de Dios, y su carácter es santo. Entonces, vamos desglosando el pasaje. Y vamos tomando el nudo central, el motivo por el cual se imparte esta enseñanza tan extensa y tan concisa. Ellos pecaban invadidos por esta enseñanza. Total, se muere la persona y todo termina. Y entonces Pablo les dice, no pequen, velen, porque algunos no conocen a Dios. Y evidentemente ellos, estos que hablaban fuera de la doctrina de la palabra, hablaban filosofías humanas, hablaban doctrinas equivocadas, pero eran personas que no habían experimentado la fe verdadera. Y Pablo arranca la defensa y la presentación de la resurrección con este punto principal al desarrollar el versículo 1, 2 y 3. Entonces dice claramente, no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. El punto es que ellos estaban corriendo con sus vidas a obedecer dichos y conductas a los cuales eran invitados a tener por personas que no conocían a Dios. Entonces Pablo les dice, a ver, un momento, ¿ustedes conocen a Dios o no lo conocen? Es que no pueden ustedes diferenciar que lo que están predicando ellos y que la actitud y la conducta de ellos de pecado, de falta de santidad, revela que no conocen a Dios. Entonces, este es el núcleo central para entender por qué de manera tan extensa, clara y concisa se expresa la resurrección. Entonces, cuando pasamos al versículo primero, Pablo comienza fundamentando la resurrección en 6 fundamentos que son inamovibles. En primer lugar, Pablo dice, miren, la resurrección se fundamenta porque la iglesia es verdadera. El versículo 1 dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Por qué declara Pablo el evangelio que había predicado? Lo he explicado. Porque estos creyentes de Corintios estaban siguiendo la mala conversación y la mala costumbre de los que negaban la resurrección y se largaban al libertinaje pecaminoso de la vida. Total, su cuerpo no se contaminaba, pero su espíritu no. Y esto no es lo que enseña el Evangelio. Entonces Pablo dice, vuelvo a llevarlos a la fuente y les muestro que la resurrección se apoya en la realidad de que ustedes son iglesia. Entonces dice, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual perseveráis, por el cual, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Entonces, el fundamento es el siguiente: para anular esta falsa doctrina y justamente para oponerse a esta práctica equivocada, que era una vergüenza para los que decían ser del Señor, que practicaran la vida de esa manera, Él les dice, miren, aquí está el primer filtro. El creyente verdadero es el que ha oído el Evangelio, el que lo ha creído y el que persevera en él. Ahora, ustedes tienen que ver si realmente estos que dicen que no hay resurrección y vergonzosamente ustedes los están siguiendo, fíjense en si realmente han creído en el Evangelio y si verdaderamente perseveran en él. Había muchas personas en la iglesia primitiva
como lo hay en la iglesia de los últimos tiempos, que es esta, que hablan de tener fe. Y es una fe que es de la boca para afuera, pero que no es del corazón para adentro, y que se manifiesta por el hecho de que no llega la persona a perseverar en una vida de consagración y de fidelidad, de estar rendida a Cristo como su Señor y Salvador, porque en realidad no tienen vida. La vida se manifiesta en la perseverancia definitiva a la fidelidad a Dios, a la fidelidad a Cristo, a la rendición y consagración de la vida a Él. Entonces Pablo les dice, el primer fundamento por el cual la resurrección es real es que la iglesia es verdadera. Hay gente que oyó, hay gente que creyó, hay gente que persevera. En segundo lugar, Pablo les está diciendo, la resurrección no solamente se justifica en que hay personas con vida eterna, personas que creen y que perseveran en la fe y que viven de una manera santa porque tienen vida. La resurrección que ustedes dicen que no hay y que ellos dicen que no hay, está fundamentada en el cumplimiento escritural. Y fíjense en ustedes que el versículo 3 y el versículo 4 habla, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Bueno, la palabra de Dios está mostrando en el Salmos 16 del 8 al 11 que la resurrección era una realidad y que las Escrituras advertían que Cristo iba a vencer la muerte y que iba a ser triunfante y victorioso y salir de la tumba. Salmos 16, 8 dice lo siguiente: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Podemos leer el Salmo 22 y podemos leer Isaías 53 y vamos a encontrar que las Escrituras testifican la resurrección. Entonces Pablo está llevando a los creyentes a la realidad de que la resurrección es una experiencia para la iglesia verdadera, de que la resurrección es parte del evangelio predicado, porque las Escrituras anticiparon que Cristo iba a venir, anticiparon que Cristo iba a morir, pero anticiparon de que no hay salvación con un Salvador que es derrotado por la muerte. El punto es que si Cristo iba a venir y si Cristo iba a morir, no puede haber vida en la iglesia si Cristo no resucitó. Porque entonces, si Cristo no resucitó, ¿a quién salva? Si en realidad cayó prisionero del poder del pecado, que es la muerte. Pablo les está haciendo razonar correctamente y les está diciendo: lo que ustedes están escuchando de la corriente helenista del saduceísmo no es la verdad. Y deben volver a gozarse y a vivir una vida de santidad profunda, de consagración permanente, porque el propósito de que hayan sido llamados a la salvación es de que Cristo sea formado en ustedes, es de que se testifique por el testimonio de ustedes que Cristo transforma vidas, y es que el Evangelio es poderoso hoy para transformar vidas y expandir el reino de Dios en medio de un mundo impío, incrédulo, que se pierde en su propia maldad. Entonces Pablo los vuelve a llevar a la realidad. En tercer lugar,
Pablo les dice, el fundamento de la resurrección no solamente es la vida eterna en la iglesia, no solamente es el cumplimiento escritural. El fundamento de la resurrección son también los registros de los testigos oculares. Y bueno, fíjense en lo que la palabra dice en el versículo 4, 5 y 6, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Vayan, hablen. ¿Cuánto tenían que hacer? ¿Algunos kilómetros? ¿Horas? Vayan y hablen. ¡Hey! Muchos viven aún. El Señor resucitó. El Señor se apareció a Cefas. El Señor se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Algunos ya no tenemos la posibilidad, les decía Pablo, porque el Señor se los llevó. Pero otros viven. Vayan, vean. Cristo resucitó. Hay testimonio ocular. El punto es el siguiente: la iglesia está llamada a una consagración permanente, a una vida de santidad, a no escuchar la mentira de falsas doctrinas, a gozarse en la potencia salvadora del verdadero evangelio bíblico. Y el verdadero evangelio bíblico es que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que resucitó para nuestra justificación conforme a las Escrituras. El punto es entonces que Pablo les está diciendo, deben entender que hay testimonio ocular. Y lo más maravilloso y que impacta esta expresión, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras y apareció. ¿Cuál es el impacto más tremendo de la muerte? ¿Por qué está quebrado nuestro corazón? ¿Por qué sufrimos en esta mañana y no podemos dejar de mencionarlo? Porque en esta vida no vamos a volver a ver a Julián entrar por ahí. ¿Cuántos seres queridos no verás más? El punto es entonces que nos debemos gozar en algo. No le podremos ver entrar en el cuerpo, pero sí le veremos adorar a Dios en la gloria, porque el Evangelio no termina en el cuerpo, sino que el propósito de Dios en salvar y en levantar una novia para el Cordero es casarla con el Cordero e introducirla a una gloria eterna que no tiene fin. Pablo escribe a los romanos en el capítulo 8, versículos 28, 29 y 30 y dice: a los que conoció antes, a estos también predestinó, y a los que predestinó llamó, y a los que llamó justificó. A los que justificó, glorificó. Es decir, la línea del Evangelio arranca en la eternidad y culmina en la eternidad. Ahora, Pablo en este pasaje está desarrollando el eslabón intermedio y está mostrando de qué manera el Padre planificó trasladar a la iglesia a la gloria. Y está mostrando de qué manera el Padre en Cristo ha vinculado lo mortal que se corrompe con lo glorioso e inmortal que no se corrompe. Y entonces el punto es que el Padre ha preparado desde la eternidad un plan que está desarrollando, y es que va llevando a los creyentes, es que los hace dormir porque el cuerpo queda, se deteriora, pero está la esperanza de la gloria venidera, una esperanza viva, ese cuerpo que fue puesto en una tumba y que nos lleva a no poderlo ver más con nosotros, es el que va a resucitar de manera gloriosa, con un cuerpo transformado y semejante al de Cristo, para habitar la gloria futura de manera permanente, adorar, alabar, glorificar al que lo ha salvado. Entonces Pablo los lleva de nuevo a la verdad y les dice: Él apareció. Cuando usted pone una persona en la tumba, lo que nunca va a esperar es que mañana aparezca. Porque lo normal de la carne
Y lo normal de la vida es que cuando se puso a una persona en la tumba, el cuerpo se deteriore y se haga polvo, porque del polvo hemos sido tomados y al polvo volveremos. Pero Pablo les está diciendo, si ustedes tienen vida es porque han creído en el Evangelio. Y el Evangelio tiene un personaje central, es Cristo. Y Cristo es Dios, es eterno, se hizo carne. Pero en la carne derrotó la muerte, derrotó al pecado, venció a Satanás y ha resucitado triunfante y victorioso de entre los muertos para nunca más morir. Y si ustedes son salvos porque creen en Cristo, lo que es de Cristo les es aplicado a ustedes por gracia de Dios, por regalo de Dios y para la gloria de su nombre. Entonces, Pablo les está diciendo, Él apareció. Y saben, apareció a gente que se los puede contar. Muchos viven y otros ya duermen, pero Cristo apareció. Es el Señor, dijeron cuando le vieron. ¿No se apareció a muchos y les hizo el desayuno? ¿No les había hablado de que Él iba a resucitar y muchos no creyeron? ¿No se les apareció y les dijo que no tengan temor que Él era? ¿No se puso en medio atravesando la pared y luego comió pez y pan? Él apareció. ¡Qué bendita esperanza en esta mañana! Por más que el corazón de la iglesia pueda estar quebrado por la partida de un ser amado, un hermano querido, sabemos que es solo por un tiempo. Y sabemos que el Padre nos lleva a gozarnos en la resurrección, a gozarnos de que Cristo es el ejemplo, de que Cristo es la primicia, que Cristo es la muestra de todo lo que va a seguir a los que creen en Él. Y Cristo Jesús apareció después de haber sido puesto en una tumba. Entonces Pablo les dice, bueno, no solamente es esto, no solamente que son las Escrituras, la vida en la iglesia, los testigos oculares. Pablo les dice, miren, el apostolado mismo en el versículo 8 y 10, mi apostolado es justificación de que Cristo resucitó, porque yo no fui llamado a ser apóstol cuando Él estaba en carne. Pablo les dice, ¿quieren otra confirmación de que hay resurrección? Yo vi a Cristo. Él me llamó a mí después de haber resucitado. Y entonces él dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Entonces él les dice, miren, yo les estoy predicando el evangelio de un Cristo que salva, de un Cristo que vence la muerte, de un Cristo que está vivo, porque me apareció a mí. Él me llamó a mí. Y el Señor llama a Pablo de una manera intempestiva, inesperada, en donde él estaba en el máximo impulso de su impiedad, con una carta en la mano para ir a torturar cristianos, iba camino a la búsqueda de la iglesia para azotarla, y el Señor se le aparece y lo llama y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pablo experimenta al Cristo resucitado que lo llama de la impiedad y por gracia lo salva, haciéndolo un portador del evangelio de la vida. Cuando él iba a matar creyentes, el Señor, como Señor de la iglesia, le llama a arrepentirse de su pecado, le llama a creer en él, le llama a consagrarse para él y lo hace un apóstol de los gentiles. Él les dice, ¿quieren un testimonio más evidente de la resurrección? Vean mi ministerio. Yo mataba a la iglesia, ahora predico a Cristo crucificado, muerto
y resucitado. Y si vamos al versículo 11, dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Entonces, Pablo les dice la verdad del Evangelio que pueden predicar otros, porque el Señor no solo me usa a mí para predicar. El Evangelio que es predicado en la tierra contiene la verdad de la muerte de Cristo y de la resurrección de Cristo, y ustedes han creído en ese Evangelio, en el Evangelio de un Cristo que fue encarnado, que ha muerto para pagar al Padre el precio de los pecados que ustedes no podían pagar, que ha comprado a la iglesia en la cruz y que ha resucitado de entre los muertos triunfante para justificación de todo aquel que cree en Él. Ha derrotado a la muerte, ha vuelto de la muerte a la vida, y así se predica de manera común. Y entonces, el versículo 12 es el que los llama a la reflexión. Con todo esto que les he dicho, la vida en la iglesia viene de los que creen. Las sagradas escrituras cumplidas en este tiempo hablan de la veracidad de lo que se ha profetizado. Los testigos oculares son los que han visto que Cristo se levantó de la tumba porque apareció, ningún muerto aparece. Mi apostolado es la justificación de la verdad de la resurrección, porque a mí me llamó Cristo cuando yo iba a matar a cristianos. El mensaje común de los predicadores es el Evangelio de la muerte y de la resurrección de Cristo. Entonces, Él les dice, ¿cómo puede ser que ustedes corran detrás de los que hablan de que Cristo no resucitó y que se largan a vivir una vida de pecado total? Todo termina en el mundo, y usan su cuerpo justamente para deshonrar el Evangelio, usan su cuerpo para deshonrar la gracia, usan su cuerpo para deshonrar la verdad. Para vergüenza les digo esto, vuelvan a la fe, no sigan a los mentirosos, no se dejen corromper por la falsa doctrina. Pero ahora, cuando entramos al versículo 13 y hasta el versículo 19, hay 6 resultados caóticos de creer la mentira en cuanto a la resurrección. Y entonces Pablo les dice, miren, si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y esto es desastroso. Si la resurrección de Cristo no es una realidad, es desastroso, porque la predicación de Cristo es un absurdo. Cristo no sería el Salvador. Si Cristo no resucitó, Él no tiene poder al morir. De hecho, que el Evangelio contiene el mensaje de que el Padre Celestial, en la entrega de su Hijo Jesucristo, le pone punto final a la muerte de los impíos. Todo el que cree en Cristo no será condenado eternamente, porque la condenación es un lugar para pagar la culpa del pecado eternamente. Y si Cristo en la cruz pagó la culpa de los que creen en Él, el que cree en Cristo nunca más será condenado. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es el punto. Entonces, lo grave de no creer en la resurrección es que la muerte de Cristo es vana. En segundo lugar, la fe en Cristo sería algo inútil, y el versículo 14 lo dice. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es nuestra fe. Esto sería totalmente inútil. ¿Qué puedes predicar de alguien que ha sido totalmente subyugado, oprimido por la muerte? Pero cuando vamos al versículo 15 encontramos otro fundamento más, otra tremenda consecuencia, y dice, y somos hallados falsos testigos de Dios,
porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. No creer en la resurrección es tratar a Dios de mentiroso. Estas consecuencias tremendas experimentaba la iglesia justamente por escuchar un mensaje equivocado y por seguir y corromper conductas buenas por causa de esas malas enseñanzas. Entonces, hacemos absurda la vida de Cristo, hacemos absurda nuestra predicación, hacemos a Dios mentiroso. El versículo 16 dice, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, no solamente que hacemos a Dios mentiroso, sino que el no creer en la resurrección justificaría que aún los pecados nuestros no han sido perdonados. El hecho es entonces que la resurrección de Cristo muestra y evidencia la autoridad de Cristo para perdonar el pecado. De hecho, Cristo es Salvador porque es puesto en la tumba. Cristo es Salvador porque ha muerto y en la cruz ha dado su vida, ha pagado el precio, pero al ponerse Él en la tumba y al aparecer a muchos, dice, la tumba quedó atrás. O sea que en realidad la máxima expresión del triunfo del pecado, que es la muerte, cuando es derrotada por Cristo, eso justifica que si Él derrota la muerte, tiene poder frente al pecado que ocasiona la muerte. Y Pablo les dice, miren el desastre que están haciendo por no creer en la resurrección. En realidad, si Cristo quedó en la tumba, el pecado de ustedes está latente. ¿Qué predican? ¿Para qué se congregan? ¿Para qué alaban? ¿A qué Dios adoran? Si aún están en sus pecados. Y si Cristo no resucitó, dice, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y aquí es esta sexta consecuencia caótica es, ¿saben? Si Cristo no resucitó, nunca más ustedes se encontrarán con los que alabaron a Cristo, con los que predicaron a Cristo, con los que creyeron en Dios. Se terminó todo. No hay gloria futura, no hay esperanza viva. Si Cristo no resucitó, termina todo. Los que murieron en Cristo perecieron, están en la nada, terminó todo. Y Pablo les dice, este no es el Evangelio. El Evangelio arranca justamente en Cristo que está encarnado, en Cristo que obedece la voluntad del Padre y que carga sobre sus espaldas el pecado de todos los que creerían en Él. Y es llevado a la cruz para que se descargue la ira del Padre sobre Él, porque Él le está pagando la deuda y el Padre haya satisfacción en la obra del justo y santo Hijo de Dios, que le paga el precio del pecado al pecador y que limpia y que compra a su novia en la cruz. Y el Padre lo pone en una tumba y el Padre lo resucita de entre los muertos. Y Él entonces tiene poder frente al pecado y frente a la muerte. Él es el Señor y Él es el Salvador. Por eso Pablo les dice, más ahora, versículo 20, Cristo ha resucitado de los muertos. Y les comienza a mostrar las evidencias de la verdad de la resurrección. Todo lo que se venía hablando proféticamente se ha cumplido ahora. Ustedes pueden hablar con testigos oculares. Y Él les dice, se los digo y vuelvo a repetírselos, me apareció a mí, Cristo ha resucitado de los muertos. Pero dice, Él ha resucitado para ser primicias de los que durmieron. Es imposible que los que creyeron en Cristo perezcan en una tumba.
Cristo Jesús con su muerte lo que hace es ser el ejemplo, la muestra del camino que seguirán los que creen en Él. Y el camino que seguirán los que creen en Él es que se levantarán de las tumbas con cuerpos glorificados, no serán contenidos por la prisión de la muerte, porque han creído en un Salvador que derrotó a la muerte y resucitó al tercer día. Por eso dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Y la maravillosa expresión es primicias de los que durmieron. Vuelve la palabra a mostrar el término durmieron. Durmieron. Están dormidos. Y el triunfo de Cristo, la aparición de Cristo, es la que van a vivir todos los que en la vida creyeron en Cristo. Es lo mismo que el Señor le dice a Marta, a María: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Él les hace la pregunta: ¿ustedes creen que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá? Y ellas le dicen: sí, nosotros creemos que van a resucitar en la resurrección futura. Y estaban bien instruidas, tanto Marta como María. No seguían la corriente saducea, sino seguían las enseñanzas verdaderas de que había una resurrección. Pero el Señor les dice: pero yo les voy a revelar algo mucho más poderoso. Si estoy yo presente aquí, no hace falta llegar al día postrero, porque yo soy la resurrección y la vida. O sea que lo que el Señor les está diciendo: los que mueren creyendo en mí están bajo mi poder. Yo les voy a resucitar en el día postrero. Pero como yo estoy presente aquí, también voy a resucitar ahora a tu hermano. Eso les dice. Tremendo. Y de hecho se pone en la tumba y le dice a la gente: quiten la piedra. Y cuando quitan la piedra, Él llama con autoridad de Dios, con la misma voz y potencia de Dios, la cual será hablada en el momento de la resurrección de los muertos. Es su misma voz, es el llamado a la vida, y le dice: Lázaro, ven fuera. Y el que estaba muerto salió, dice la Biblia, atada o vendadas las manos y los pies. Y Él les dijo: desatadle y dejadle ir. El reino de Dios mostrado en un acto sobrenatural. Cristo, ese que tiene poder, Él dice: yo soy la resurrección y la vida. Él llama a Lázaro, Él lo trae de la tumba al cuarto día, cuando químicamente un cuerpo está descompuesto. 72 horas y basta, está podrido todo cuerpo. Lázaro tenía 4 días, pero en el instante en que el Señor lo llama, todo su mecanismo físico y químico vuelve a la normalidad. Su alma y su espíritu entran al cuerpo y Él vuelve y es presentado vivo. Mas ahora Cristo ha resucitado. Primicias de los que durmieron es hecho. De la misma manera van a resucitar los que creen en Él. Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Y este es el punto esencial. El Padre ha planificado vivificar en Cristo lo que en el primer hombre, Adán, el pecado destruyó. Y así como el pecado entra por la raza a través de un hombre, Romanos 5:12, así como el pecado entró por un hombre y por el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero Hebreos dice claramente que Él vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y Colosenses 2:14 dice que Cristo Jesús en la cruz exhibió a los principados y a las potestades y los derrotó en la cruz. Entonces,
la muerte ha sido derrotada, el plan de Dios es tener un postrer Adán. Es este Cristo que es un espíritu vivificante. El plan de Dios es que Él salva en Cristo, que da vida eterna en Cristo a todo aquel que cree en Él. Y todo el que ha nacido en la carne, que está portando la imagen de este Adán pecaminoso, cuando cree en Cristo, recibe la imagen de este Cristo vivificante. Eso le dice Pablo, y Pablo les está diciendo, si reciben la imagen del Cristo vivificante, van a vivir como Cristo resucitó. Qué maravillosa expresión de triunfo. Entonces, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y claramente la Escritura presenta y muestra que los todos vivificados son todos los que creen en Él, versículo 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Y ahí da el orden del plan de las resurrecciones. Y les está mostrando que Cristo ya cumplió con la primicia. Que así como las Escrituras profetizaban y Cristo vino, murió y resucitó, cumpliendo la palabra, así como Cristo dio el ejemplo de resucitar siendo primicia, solamente falta un poco de tiempo hasta que llegue la primera resurrección y se va a cumplir. Como se cumplió la palabra de Dios de la antigüedad profética ahora, y como Cristo la cumplió al resucitar Él, de la misma manera quédense tranquilos, dejen de creer en mentiras. Así pasará el tiempo, así vivirán ustedes, así serán puestos en una tumba, pero como son de Cristo, así como Él resucitó, ustedes resucitarán. Y en el orden dice Cristo, las primicias, hay un orden. Este orden responde a un plan soberano. Este orden es un propósito de Dios. Este orden es designación de Él. Este orden arranca con Cristo en las primicias, luego los que son de Cristo. ¿Estos son todos los que van a ser vivificados? Luego los que son de Cristo. Y por eso es que Él más arriba llama a los muertos dormidos, es porque los rotula como que están en un sueño. Es como que en realidad es solo un tiempo de espera, un stand-by, como se dice hoy. La muerte ya no tiene poder para el que ha creído en Cristo. Solamente hay afección en el cuerpo que todavía no ha pasado por la glorificación futura. Pero nada más. El punto es que hay un orden en el plan y todavía no se cumple el tiempo, nada más. Y esta es la esperanza del Evangelio, tan maravillosa. Envejecemos, nos deterioramos y hasta llegamos al borde del cajón. Y hacemos llorar a otros porque nos quieren. Pero es todo un plan. Llegará el día que así como Cristo resucitó, ningún creyente en Cristo quedará en su féretro. El cuerpo impactado bajo una potencia gloriosa y sobrenatural será transformado a la imagen del Cristo vivificante que murió, resucitó. Y de la manera en que Él tiene un cuerpo glorioso, nuestro cuerpo será semejante al suyo. Por eso hay otras escrituras que hablan de que en el estado glorioso seremos semejantes a Él. Le veremos tal como Él es. Entonces, dice la palabra claramente, luego el fin. Primero los que son de Cristo, en su venida. El Señor va a venir y en la venida de Cristo va a resucitar a los que han dormido en Él y evidentemente va a congregar a todos los que han creído en Él, porque allí Él instituye con presencia del Rey definitivamente el reino definitivo. Reino que está siendo predicado por los creyentes hoy.
Por eso Pablo les dice, ¿qué reino predican ustedes si han dejado de creer que Cristo venció la muerte? ¿En qué reino están? Y evidentemente cuando Él venga resucitará a los suyos, porque los suyos son suyos y nadie se los arrebata. El Padre se los ha entregado en sus manos, dice el Evangelio, y la palabra claramente dice, Padre, todos los que me has dado, yo no perdí ninguno, a todos los resucitaré en el día postrero. Esta es esta resurrección. Los que el Padre le entregó, Él los compró en la cruz y Él se hace cargo de que ninguno se pierda. La obediencia de Cristo, la eficacia de Cristo, la ternura en la entrega de Cristo es tan satisfactoria para el Padre que el Padre ampliamente aplica justificación al que pasa por la cruz. Y la justificación del Padre aplicada a un mortal hace que un cajón y una tumba solo sean papel frente a la potencia de la gloria de la resurrección cuando Él venga a reinar. Luego el fin, hay un orden. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, hay un tiempo de reinado, hay un tiempo en donde Él va a reinar. Cuando Él se haga presente, hay un tiempo en donde queda que se suprima dominio y autoridad y potencia de algo que todavía no está suprimido. Y más adelante dice, lo que tiene que ser sujetado y derrotado finalmente es la muerte. Este es el enemigo posterior. Pero algo maravilloso, es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas les han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que le sujetó a Él todas las cosas. Y esto habla de una planificación trinitaria. Es el Padre que en la eternidad ha escogido a Cristo para ser el comprador de la iglesia en la cruz. Es el Padre quien le ha otorgado a Él esta tarea. Es Cristo quien en amor, al amor del Padre que le quiere dar una novia, responde de una manera humilde y obediente y viene y se encarna y viene a morir y compra a los creyentes en la cruz. Y entonces el Padre le sujeta todo a Cristo. Por eso Pedro dice, a Él están sujetos ángeles, principados y potestades, pero hay algo que no le es sujeto a Cristo, es su propio Padre. Y en el plan de Dios hay una etapa temporal en donde Cristo, que debe seguir trabajando en sujetar y darle punto final a la muerte, cuando Él termina de ponerle punto final a esto, la palabra dice que Él mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Y cuando ya estemos en los albores de la eternidad, y cuando el plan de la redención haya acabado, y toda la iglesia esté congregada, y el Rey pastoreando a los suyos, Cristo Jesús tomará la novia, la entregará al Padre junto con Él mismo, y ahí la eternidad de gloria en una unidad absoluta e indestructible será el motivo de la adoración, la alabanza a aquel que nos rescató. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, o por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso,
contra fieras. ¿Qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, y ahí está el problema de ellos. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Acá revela lo que les está advirtiendo en el versículo 33. Esa era la conducta de ellos. Esa era la conducta de los que estaban siguiendo la corriente del dualismo y del saduceísmo. Comían, bebían, pecaban, libertinaje. Total, se muere. Y en realidad Pablo dice, yo cada día muero. Él está diciendo, mi vida es de Cristo. Yo estoy crucificado con Él. Mi vida está asociada a aquel que resucitó. Es decir, yo no vivo satisfaciendo mis impulsos y deseos carnales, sino que vivo como viendo al invisible. No miro las cosas que se ven, miro las que no se ven. Las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Por qué? Porque yo sirvo a un Cristo resucitado que vive. Voy a vivir en consagración y en santidad, porque yo resucitaré como Él resucitó. Mi vida terrenal está conectada por el Evangelio a la gloria, en donde yo he de recibir una corona correspondiente a mi consagración y santidad en la vida corporal. El tiempo se ha cumplido, queda una deliciosa parte del pasaje. Y me pesa saltearla. Pero voy a ir al versículo 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. El Padre ha programado y ha diseñado en la eternidad este plan de redención, de rescatar a la novia del Cordero de en medio de un mundo impío que pasa y se asocia por una caída adámica en el huerto, en donde es destronado, destituido, pero Él se glorifica justamente retrasladando de esa impiedad a los que han de ser la novia del Cordero y los trae del reino de la muerte, los traslada al reino de su amado Hijo, como dice Colosenses 1, 12 y 13. Es la manera en que el Padre se glorifica y de esta manera hay una necesidad. Es necesario que los que han de pasar a la gloria primero pasen por el pecado y por el cuerpo. Es necesario que la muerte caiga sobre ellos para que pasen por la experiencia de Cristo, que resucitó de entre los muertos, porque todo esto termina en una sola meta final. ¿Saben cuál es? Para la gloria de su santo nombre. Este es el propósito. Para alabanza de su gloria, dice Efesios 1. Entonces hay una necesidad. Está la necesidad de que esto corruptible se vista de incorrupción, que esto mortal se vista de inmortalidad. Primero tiene que ser descompuesto, muerto, puesto en una tumba, pero tiene que haber una resurrección en donde el cuerpo anterior, el cuerpo que justificaba que éramos carne humana, por eso habla de las distintas carnes. Una es la gloria de la carne de este, del otro y del otro. Hay una distancia, una diferencia, porque de todo lo que es de carne y huesos, solo hay una criatura que es creada con el propósito de transmitir y de portar el carácter de Dios, y es el hombre hecho a su imagen y semejanza. Y si hay algo que el pecado distorsionó, es que la imagen portada de Dios por el hombre ha sido desfigurada por la contaminación del pecado. Y si hay algo que Él quiere glorificar, es que los que en el cuerpo vivieron deformando la imagen de Dios porque el pecado los contaminó, ahora en la resurrección recuperan la imagen perfecta. Somos semejantes a Él para la gloria de Dios Padre. Y en la resurrección somos hechos perfectos.
culmino el mensaje en esta mañana, mensaje de gozo para la iglesia. Veremos al Señor, veremos a Julián, veremos a tantos que no están. Así que, hermanos míos amados, estad firmes. Que no se deslice el corazón de ustedes en falsas enseñanzas, que por hablarlas y por comentarlas corrompen la santa costumbre de vivir para la gloria de Dios. Crezcan en la obra del Señor siempre. La obra del Señor es la virtud que tenemos de estar hoy abocados a la tarea de evangelizar. La obra del Señor es la virtud que el Señor nos concede de hoy poder predicar que Cristo murió, que Cristo resucitó y que en Él hay salvación para todo aquel que cree. La obra de Dios es llevar justamente al mundo impío y pecador palabras de esperanza, gloria futura, creciendo en la obra del Señor siempre. Y deben saber algo, no es verdad que muerto el perro se acabó la rabia. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor hay una resurrección, no es en vano. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Te adoramos a ti. Qué hermosa es la esperanza viva, la esperanza de vida eterna. Oh Padre amado, gracias porque por el Evangelio de Cristo has traído la vida a nosotros. Y esta vida es vida eterna desde el momento en que creemos y para toda una eternidad. Padre, gracias por concedernos el ser portadores de palabra de vida, palabras vivas, que Cristo fue encarnado, que Cristo vivió, que vivió una vida santa, que mostró su poder frente al pecado de una manera práctica, que Cristo fue colgado de una manera injusta por la voluntad de Dios, que lo sacrificó en lugar del pecador para poder cobrarse en Él y descargar toda su ira en Él, el pecado que el hombre impío y pecador perdido no podía pagar, pero que al ser puesto en una tumba, resucitó triunfante y victorioso de entre los muertos al tercer día para nunca más morir, abriendo las puertas de una esperanza de gloria y de vida para toda la eternidad. Y así la iglesia camina los pasos del Señor. Gracias, porque como Cristo resucitó, resucitaremos así con Él. Te adoramos a ti, oramos al Padre, en el nombre de Cristo.